Vamos a esperar un ratito a que lleguen más de sus compañeros. ¿Y por qué hacer salchichas? ¿A quién nos está dando salchichas? A los animales, ¿verdad? La verdad es que no puedes tener ya ninguna distracción. Te juro que yo pensé que no me lo iban a dar. ¿Estás grabando o todavía no? No sé por qué se te ocurre ponerle jersey a Valentín con el calor que hace. Porque... Por el que son adultos, un niño puede contar un niño como un adulto. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Sí, estamos aquí en este punto,
Habíamos visto coeficientes granulométricos y vamos a ver determinación de la humedad. Bueno, la granulometría nos da una primera aproximación a identificar el suelo, pero a veces queda poco clara la terminología. Por ejemplo, una arena limo-arcillosa. Por tanto, se requiere utilizar unos índices, ¿no?, derivados de la agronomía, que definen la consistencia del suelo en función del contenido en agua a través de la determinación de la humedad. Profe. No estoy presentando. Sí, esa ¿Ya lo vimos? no, sí, nada más que esa ya la vimos. Íbamos hasta el 3.9. 3.9. Más o menos. 3.9. La última que vimos fue la de... 3.6. Íbamos a empezar en 3.10, creo. Sí, eso es que profe, la tabla ya la vimos. Empezamos con rocas, de hecho. No, ya. Entonces en el 3.9 yo le anoté 3.2, 3.3. Ok, entonces 3.9. Y eso fue la anterior. Aquí, entonces aquí me quedé. En el 3.9, ¿sí lo vimos o no? Sí, esa sí la vimos. Yo tengo Sí, profe, esa sí. 3.10. Hasta el 3.10. No, pues ando perdido. Entonces ahí me quedé 3.10. No se mueve la pantalla, Sí, esa profe. apenas la íbamos a ver. ¿No? No. No está presentando, profe. Estamos viendo la... Yo seguía viendo el de Xux. Ahí está el 3.10. Ya se ven. Ya. No me leí. Con descripción de muestra. Sale. Entonces estamos, descripción de muestras y núcleos de roca. Bueno. Una descripción ingenieril de los núcleos de roca obtenidos con perforadoras incluye los siguientes parámetros, ¿no? Creo que esto ya también lo habíamos manejado, ¿no? La recuperación total R, que va a ser la suma total de todas las piezas que obtengamos, que le vamos a llamar LR, expresarla como un porcentaje de la longitud perforada, es decir, la LP, y que debe ser medida y registrada. Y sacamos esta relación, las piezas obtenidas entre la longitud perforada por 100 me va a dar el porcentaje de recuperación total, ¿no? Y el otro parámetro es el índice de calidad de la roca, el RQD. Es un porcentaje modificado de recuperación en el cual se toman en cuenta solo aquellas piezas que son mayores de 10 centímetros y se expresa como un porcentaje de la longitud total perforada. O sea, el RQD es igual a la sumatoria de fragmentos de núcleos de roca mayores o iguales a 10 centímetros entre la longitud total perforada multiplicada por 100. ¿Ok? La expresión sale al revés, pero ya se las dije, ¿no? RQD igual a sumatoria de fragmentos mayores o iguales a 10 centímetros entre la longitud total perforada. Con eso obtenemos el índice de calidad de la roca. Y el RQD es de suma importancia para conocer la calidad de la roca, así como la densidad del fracturamiento, y es una valiosa ayuda para las clasificaciones geomecánicas de los macizos rocosos, pero solo debe ser utilizado si cuando perforamos con diámetro NX o NQ, así lo definió John Deere, que fue el que hizo esta determinación del RQD. Él mencionó que se necesita perforar con diámetros NX o NQ y con barriles dobles giratorios. El RQD me da la calidad de la roca. Sí. No.
Yo no. Yo tampoco. No me hice nada de desayunar, te lo juro. Me calenté mi shot. Ayer fuimos a la casa de tu abuelita. Ah, sí. Me calenté arroz con chilaquiles, ¿no? No. Está prendida la cámara. Para que me vaya viendo. Siento que se me pasa. Permítame un segundo, por favor. Claro que sí.
Es de aceite de cártamo. ¿Qué? Yo digo la verga mejor. Ya. ¿Quieres quedarte, güey?
Aquí andamos. Sí, aquí andamos. Aquí trabajando, manito, nada más que estábamos hablando del RQD, ¿verdad? Entonces, bueno, el RQD, sí, te decíamos que era ¿qué? RQD, Rock Quality Designation, que se traduce como índice de calidad de la roca, era la sumatoria de fragmentos de núcleos de roca mayores o iguales a 10 centímetros entre la longitud total perforada de la barrilla. No entran ni suelos ni núcleos de roca que tengan menos de 10 centímetros de longitud y lo multiplicamos para que me den porcentaje por 100, ¿no? Y entonces el RQD en porcentaje, si me da de 90 a 100% este valor, entonces el macizo rocoso se considera como excelente o muy bueno, ¿eh? Si nos da de 90 a 75, bueno, de 75 a 50 regular, algunos le ponen a este regular medio. Profe, Sí, no está transmitiendo nada. Sí, no se ve en la pantalla, pero no estoy trayendo nada. Chale. Híjole. No, profe. Pues se acaba de quitar, o sea, no, en cuanto regresó, se quitó. Perdón, no pido. Ahí está. Ofa, ¿qué onda? No. Ah, caray. Está interrumpir. Ahí estoy compartiendo, ¿sale? ¿Sí? ¿Sí lo ven o no? Sí, sí, se ve. Ok, entonces decía que el Rock Quality Designation o índice de calidad de la roca es la sumatoria de los fragmentos mayores o iguales a 10 centímetros entre la longitud total perforada por 100. Y dependiendo del valor que me dé, me puede dar 0 o me puede dar 100. ¿Sí? Si me da entre 100 y 90, el macizo rocoso se clasifica como excelente o como muy bueno. De 90 a 75, bueno. De 75 a 50 regular, o algunos le llaman medio. De 50 a 25 malo, o menos de 25 muy malo, ¿eh? Entonces, muy malo, malo, regular, son en general donde vamos a caer, ¿sí? Derivado del fisuramiento. En el núcleo de roca que saca un barreno, pues muchas veces tiene muchas fracturas, entonces este no es más que un índice de fisuramiento, ¿no? Donde me dice, si aquí, de aquí para acá mide 10 centímetros, va a entrar la sumatoria. Si mide menos, pues no. Si tengo aquí una parte, tengo suelo, entonces tampoco entra dentro de la sumatoria, entonces suelo no, menores de 10 tampoco, y nada más pues van a quedar los fragmentos que tengan 10 o más centímetros, ¿no? Cuando nosotros tenemos núcleos de roca que están, por ejemplo, así, ¿sí? Por las fisuras, ¿sí? Hay que medirlo, ¿sí? De la parte media del núcleo. Este está bien medido, ¿no? Pero si yo lo mido de acá, de la parte más larga, eso está mal. O si lo mido de la parte más corta, también está mal. Por ejemplo, en un barreno de que tenga 50 metros, si lo mido aquí, luego resulta que la sumatoria me da 70 metros, ¿no? Entonces, ¿cómo me puede dar más que lo que perforé, no? O a veces de aquí perforé 50 y me da bien poquito, 20, 25 metros, ¿no? Es decir, perdí la mitad cuando pues alguien que haga la sumatoria correctamente, midiendo de aquí hacia acá, pues va a resultar por ahí del 80, del 70, del 90. De serio, en general, caemos ¿de qué? De un 75, 50% para abajo, ¿no? Y esto hace que utilizando la clasificación de J. Didier, que en 1964 sacó esta clasificación y él establece que
el muestreador sea barril doble giratorio, ¿sí? Y también estipuló, ¿sí?, con diámetros de broca NQ o NX. Eso fue lo que me recomendó. Pues ahora sí que para los 60, pues estas recomendaciones, pero ahora pues hay tantos diámetros y hay diversidad de muestreadores que por lo general no lo pela, ¿no? O sea, la que salga lo meto aquí y lo utilizamos como clasificación. Ok, cuando lo llevamos a, por ejemplo, la de clasificación de, ¿cómo se llama de Wieniawski? Para cuando queremos hacer excavaciones. Entonces, si tenemos más o menos excelentes a buenos, entonces utilizamos excavación que se llama excavación full face excavation, o también se le llama en español sección completa, ¿no? Entonces excavamos a sección completa y dividimos cuando mucho, ¿sí? Si no es que metemos una máquina, un topo, una tuneleadora, ¿qué otro nombre? Escudo, etcétera. Sí, excavamos en dos partes. Primero excavamos la parte de arriba, ¿sí? Y luego excavamos la parte de abajo. Entonces primero excavamos la cima o el techo, la excavación, y luego el piso o la base, ¿no? O bien, en otros términos, la corona y los hastiales, ¿no? Entonces primero en una primera fase, y en una segunda fase avanzamos la siguiente excavación, ¿no? Dependiendo del índice de calidad, me dice, sí, que más o menos puedo avanzar hasta 3 metros, sí, si no utilizo máquina, ¿no? La máquina me da avances hasta de 100 metros, ¿no? Si meto un topo o una tuneladora, la máquina me da avances de 100 metros. Si no tengo tuneladora o es muy cara la renta, pues entonces ¿cómo se llama? A métodos convencionales, pues avanzaré de 3 metros en 3 metros, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Sección completa. Pues luego, si caigo en regular a mala, ¿sí? De regular a mala, ¿sí? Entonces utilizo método top heading and bench, es decir, se llama en español avance y destroza, para más o menos la clase 3 y 4. Esta sería la clase 5. Y entonces avanza y destroza, ¿no? Primero excavamos la sección de arriba, ¿sí? Y tenemos también aquí que ver estas pendientes de taludes que sean estables, esta y esta, ¿sí? Tenemos que darles estabilidad, porque muchas veces aquí subimos la maquinaria. Avanzamos la primera sección, ¿sí? Aquí por métodos convencionales, más o menos puede ser, sí, dependiendo si anda en regular o mala, de 1,5 hasta 3 metros lo que puedo ya avanzar. ¿Ok? Y avanzo primero la parte del techo, luego la parte central del hastial y luego la parte inferior del hastial. Y así voy avanzando. 1, 2, 3, luego otra vez 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y la que es la que es de muy mala, entonces utilizamos este tipo de excavación que se llama fases múltiples, seed drive, que es básicamente para la clase número 5 según Wieniawski, ¿no?
Entonces 5, 4, 3, 2, 1. Estos serían, ¿esta cómo se llamó? ¿Cuál, el segundo o el último? El primero, el que está hacia arriba. ¿Qué? ¿Fases qué? Fases múltiples, ¿no, chavos? Es múltiples. Sí. Así se llama. O si de drive, si van a ser gringos o van a utilizar la simbología gringa, ¿no? El top heading and bench avanza y destroza, ¿no? Y el full face excavation, sí, sección completa. Entonces es importante el RQD porque más o menos me puede dar, sí, de acuerdo a lo que yo saque en el núcleo, sí, luego me brinca el método de excavación, ¿no? De acuerdo al porcentaje que obtenga, ¿ok? ¿Vale? Sí, profe. Sí. Ok, entonces regresamos a nuestra presentación. Entonces, este es muy importante, ¿no? La frecuencia de discontinuidades F es el número de discontinuidades naturales cortadas en una longitudinaria de recuperación. Por ejemplo, cada metro voy a ver cuántas discontinuidades estamos cortando, ¿no? Y la sumatoria de esos o el número de esas discontinuidades que corte en un metro, pues será la frecuencia, ¿no? Es decir, si corto 12, pues será la frecuencia sería 12 por metro unitario, ¿no? Y la información geológica en un núcleo, pues, obviamente tenemos la roca, podemos obtener todos los parámetros que hemos descrito para el material rocoso o roca intacta, es decir, el color, la litología, la textura, la estructura, si tiene discontinuidades, qué tipo de discontinuidades, etcétera, ¿no? Entonces podemos nosotros determinar las características de la masa rocosa, ¿no? Sí, profe. Sí. Determinamos el número de discontinuidades, su espaciamiento, su relleno, la orientación, si son rugosas, son lisas, si el relleno es de arcilla o de arena, porque puedo decir, sí tiene relleno, ¿no? Pero ¿cuál? No le puso. Y puede ser arena o puede ser arcilla o puede ser inclusive un cemento que esté rellenando la fisura, ¿no? la grieta, la fractura, la discontinuidad, pues vaya, ¿no? Y hay que ver cuántas familias de discontinuidades tenemos también. El número de discontinuidades que yo alcance a cuantificar en un metro lineal, pues me va a indicar la problemática que voy a tener en la excavación, ¿no? Y obviamente, como me va a dar valores muy cortos de núcleos de roca menores a 10 centímetros, vale. Ay, se me pasó algo. Cuando se utiliza la clasificación Quality de Barton, sí, Barton nos dice, no tengo RQD igual a 0, ¿no? Entonces, si el RQD te da 0, 1%, 2%, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10, le vas a poner 10. Es decir, no le vas a poner lo que te salga, sino le vas a poner 10. Y esto lo hace, o lo hizo ¿para qué? Para ajustar, ¿no? Porque si ponía RQD cuando me sale de 0, es decir, ¿cuándo va a salir de 0? Pues cuando no tengo nada de recuperación de material o cuando está bien fracturado, que me da trozos de 5 centímetros, 2 centímetros, o cuando de plano ya es un suelo, pues entonces ahí el RQD va a valer 0, ¿no? Pero Barton dice, no, si te sale 0, ponle 10, ¿no? ¿Para qué? Para que como su expresión es una
forma de el RQD entre el número de discontinuidades por la alteración y la rugosidad de las discontinuidades y por el flujo de agua en las discontinuidades entre un factor de reducción de esfuerzo. Si ponemos un 0 en cualquiera de esos elementos que él establece en su fórmula matemática, pues va a dar 0, ¿no? Y él no contempló un valor de 0. El menor valor pone 0.001 milímetros. Entonces, si me da 0, pues no cabe dentro de su clasificación. Entonces, por eso él estableció que si te da 0, ponle 10, si te da 2, ponle 10, etcétera. ¿Sale? Sí, ingeniero. Sí. Ok, de las muestras de mano, ok, hay que tratar de sacar una muestra lo más sano posible en la masa rocosa, ¿sí? La extracción se hace con un martillo de geólogo. El martillo de geólogo tiene una punta chata y tiene una terminación en punta. Parece la cabeza del alien, ¿no? Más o menos. Sí, entonces la punta sirve como alcayata, sirve como punto de apoyo para apoyarnos en fracturas o en planos de rompimiento y hacer palanca. Y hace muy buena palanca. Y la otra sirve para golpear. Se recomienda sacar una muestra de roca, ¿sí? De al menos el tamaño de tu palma, ¿no? Digo, hay unas manos grandotas, otras chiquitas, pero más o menos si yo saco una muestra del tamaño de mi palma, va a tener los elementos requeridos en cuanto a las medidas que me permiten hacer un estudio en laboratorio, ¿ok? Y describimos exactamente los puntos que vimos de descripción, ¿no? Que describimos si son rocas que están estratificadas o si es una falla o si es una fractura, la orientación, el rumbo y el echado. Y describimos si tiene o no discontinuidades, y si tiene discontinuidades, pues hacemos la descripción de la discontinuidad, cuánto de extinción o de longitud tiene, cuánto de... Si tiene otro número de familias paralelas a ella, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la separación? Y la separación no es más que la longitud perpendicular entre una discontinuidad y otra que sea o que pertenezca a la misma familia. Si es rugosa o si es lisa o si es ondulada o si es escalonada, ¿sí? Si tiene relleno, qué tipo de relleno, arcilla, arena o cementante, y si es cementante, si es calcita o si es cuarzo. La abertura o apertura de esta discontinuidad, que es la distancia perpendicular entre los planos de la discontinuidad. También, pues ver si estoy tratando con una falla, si es una falla activa o no. ¿Qué tipo de falla es normal, es inversa o es cortante? Ahí yo puedo establecer qué tipo de esfuerzos fueron la que provocó la ruptura. ¿Fue una fuerza de tensión, fue una fuerza de compresión o fue una fuerza de cizalla? Entonces, en base a esto, pues determinamos, ¿sí? Las características, y obviamente la mandamos al laboratorio para hacer las pruebas de propiedades índice o de propiedades mecánicas. Para hacer la prueba de propiedades índice, pues necesitamos que mi muestra, que va a ser irregular, ¿sí? En laboratorio tengan un sacabocados, una herramienta que a mi muestra la convierta en un núcleo de roca, ¿no? Y más o menos con la especificación de que la longitud del núcleo que vaya yo a ensayar sea al menos 2.5 veces el diámetro. Entonces, si tengo un diámetro de 5 milímetros, entonces al menos, sí, pues serían 12.5 milímetros
Entonces, 50 milímetros de diámetro, 2.5, pues serían 12.5 centímetros, ¿no? Hay ocasiones que el grado de fracturamiento es tal que a veces pues no nos da para sacar eso, ¿no? Entonces pues necesitamos hacer otro tipo de pruebas como en campo con el martillo Smith para obtener la resistencia con presión simple o con el esclerómetro, ¿sí? O para determinar la resistencia al cortante con gatos que apliquen una fuerza normal y una fuerza tangencial y para obtener la resistencia al corte. ¿Ok? De tensión, en general hacemos tensión indirecta o también llamada prueba brasileña porque es muy complicada la prueba de tensión. Aunque se dice fácil, es una fuerza de tensión, pero el rollo está en que tenemos que soldar el núcleo de roca, ¿sí? Y a veces la que se rompe es la soldadura, no el núcleo de roca cuando le aplicamos tensión. Y más o menos se ha visto que en la mayoría de las rocas la tensión o la fuerza de tensión o el esfuerzo de tensión es más o menos 1/10 o hay que dividir la resistencia con presión entre 10 y eso me da el valor. Aunque hay algunas que tendría que dividirle entre 14 o 16, pero en general la mayoría dividiéndole entre 10 me va a dar su... Es decir, por ejemplo, el basalto que tiene una resistencia con presión de 400 megapascales, a tensión pues 400 entre 10, pues me da 40, ¿no? Y así sucesivamente. Tal vez con rocas que tengan matriz cementante como las sedimentarias, ahí ya tenga yo que considerar quizás hasta un 14% la resistencia, ¿no? Ok, y si no, pues mandar a hacer la prueba brasileña, ¿no? O prueba de flexión que también me va a dar la resistencia a la tensión del material, ¿ok? Pero en general, en laboratorio le hacemos pruebas a la roca intacta, es decir, aquella parte del macizo rocoso que no presenta discontinuidades, salvo que yo quiera hacer resistencia al corte, entonces sí tengo que encontrar una discontinuidad en el núcleo de roca y a esa le voy a hacer la prueba. Vamos hasta que falle por el plano de debilidad. En fin, para rocas sedimentarias hay una diferencia entre una roca arenisca que tiene matriz y una arenisca que está cementada, ¿no? Tendrá mayor resistencia la cementada que la que tiene matriz. El grado de intemperismo son 6. La primera es la que no presenta ningún rasgo y la 6, pues que ya se convirtió en un suelo, ¿no? Y la resistencia en las rocas, ¿no? Que puede ser la resistencia a compresión, a tensión y al cortante o a la cizalla. Es de gran importancia conocer el tipo y grado de cementación que presentan algunas rocas sedimentarias, ¿sí? También algunas rocas piroclásticas que presentan esta característica también, ya que se relacionan con la porosidad, permeabilidad y la estabilidad de los macizos rocosos. Bueno, como sabemos, la porosidad y permeabilidad, a mayor porosidad, menor resistencia, a mayor permeabilidad, menor resistencia, pero también menor velocidad a través de ellas, de la longitud de onda, llamada primaria. Y también es proporcional, ¿sí? La resistencia de estos conforme aumenta su porosidad. También el módulo de deformabilidad es proporcional a esa porosidad. A mayor porosidad, mayor módulo de deformabilidad. La roca es más deformable, pues. En la petrología sedimentaria se pueden distinguir los términos matriz si el material que une los granos más gruesos, como de arena y de grava, es de naturaleza detrítica y va a ser limo o arcilla, de aquel llamado cementante, que es la unión de dos elementos químicos, ¿sí? Como el carbonato con el calcio o el sílice con el oxígeno.
y entonces me van a formar calcita o cuarzo, dos de los cementantes más abundantes. No son los únicos, también los óxidos de fierro llegan a formar cementante y otros tipos de materiales, pero básicamente el carbonato de calcio, la calcita y la sílice en forma de cuarzo van a ser los que van a rellenar los espacios porosos y que van a aglutinar, le van a dar cohesión a la roca. Por otro lado, el grado de cementación lo podemos describir en términos cualitativos como muy bien cementado. Obviamente, casi en todos los poros va a estar este material, este cemento, bien cementado como pues alrededor del 90%, ¿no? Pobremente cementado, pues del 50%. Y sin cementación, quiere decir que no hubo cementante, ¿no? Y entonces nada más los granos se compactaron, se unieron unos con otros, pero no tienen algo químico, algo detrítico que les dé cohesión. Y entonces, si trabajamos en una obra como una presa, pues estas rocas que están sin cementación, sin matriz, pues son fácilmente disgregables. Con el puro contenido de humedad que incrementemos, ¿sí?, en estos materiales se van a disgregar como granos de arena. Por otro lado, el grado de alteración o de intemperismo, sí, como es el resultado de procesos mecánicos, químicos y orgánicos en la superficie terrestre o cerca de ella, cuando los minerales primarios o originarios se descomponen y se forman, generan otros materiales llamados secundarios. Estos modifican el color, la textura, la composición, la dureza, la forma y disminuye por lo general las propiedades mecánicas de la roca intacta o de la matriz rocosa. Comúnmente el intemperismo se desarrolla cerca de la superficie, pero puede extenderse a profundidades grandes, como es el caso de rocas muy fracturadas que permiten el fácil acceso del oxígeno atmosférico y que circulan en las aguas superficiales. Normalmente se presentan varios estados de intemperismo decreciendo en intensidad a mayor profundidad, aunque no siempre. La siguiente tabla ilustra un esquema de clasificación propuesto por Fox en 1969. De acuerdo con el grado de intemperismo que muestra la roca, ok, entonces tenemos 6 grados, dije yo desde hace varios rato. El grado 1 es de roca fresca, su grado de descomposición. El suelo original no muestra decoloración, otros efectos debido al intemperismo, y las rocas, sí, no muestran decoloración o disminución de su resistencia y otros efectos debido al intemperismo, ¿sí? Cuando pasamos al grado 2, está ligeramente intemperizado. En suelos el material está compuesto de fragmentos angulares de suelo fresco, el cual puede o no estar descolorido. Algunos materiales alterados comienzan a penetrar hacia adentro de las discontinuidades, separándolo en bloques. Y en las rocas, la roca puede estar ligeramente descolorada, particularmente junto a las discontinuidades. Las discontinuidades pueden estar abiertas y tener superficies ligeramente decoloradas, ¿ok? Entonces, de cierto modo, el reconocimiento en campo es a través de la coloración que van a tener los materiales, ¿no? Pasa al grado 3, moderadamente intemperizado. En suelos están compuestos de largos relictos de suelo original separados por materiales alterados. El intemperismo penetra por medio de la superficie de las discontinuidades. En la roca está descolorida. Las discontinuidades pueden estar abiertas y las superficies estarán descoloridas por la alteración, y la estructura original de la roca cerca de la discontinuidad está alterada hacia adentro. La roca intacta está notablemente más débil que la roca fresca. El macizo rocoso no es friable. Pasamos al grado 4. En los suelos, ahí se llama altamente intemperizado. El suelo está muy alterado con algunos fragmentos de suelo original, poco o nada de la traza de la estructura original. En rocas está descolorida, las discontinuidades pueden estar abiertas y tener decoloradas las superficies. La estructura original de la roca
se encuentra alterada cerca de las discontinuidades, el intemperismo penetra profundamente hacia abajo, pero los núcleos de la roca están todavía presentes, el macizo de roca está parcialmente friable. De aquí pasamos al grado 5, donde está completamente intemperizado, el suelo está descolorido y alterado, sin ningún indicio de su estructura original, mientras que la roca está descolorida, está totalmente descompuesta y deleznable, pero su estructura original está preservada. Las propiedades de la roca dependen en parte de la naturaleza de la roca madre. En el último grado, el grado 6, pues ya se llama suelo. El suelo originalmente está totalmente cambiado a uno con nueva estructura y composición. Está en armonía con las condiciones del terreno superficial existente, mientras la roca está descolorida y completamente cambiada a un suelo. La estructura original totalmente destruida y hay un gran cambio de volumen. Ok, entonces los grados de intemperismo, alteración o meteorización son 6. La primera, la roca que está sanota, y el 6, que la roca está totalmente descompuesta y alterado a suelo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, es ahorita. No. Bueno, con respecto a la resistencia de una roca, este es el esfuerzo que se aporta para determinadas deformaciones. Es muy importante distinguir entre la resistencia de una probeta o de una simple pieza de roca en laboratorio y la de la masa rocosa, ¿ok? La cual está determinada principalmente por sus discontinuidades. Existen pruebas de laboratorio y las que son realizadas en el campo, en el sitio, que miden la resistencia de la roca. Sin embargo, en la tabla 4.5 se ilustra una forma de estimar y describir la dureza de la roca en el campo y su correlación con pruebas de resistencia a la compresión simple, ¿no? La resistencia a la compresión simple se denota con la letra griega sigma y con un subíndice C. Y es el máximo esfuerzo que soporta la roca sometida a compresión uniaxial determinada sobre una probeta cilíndrica sin confinar en el laboratorio. Si la fuerza de compresión es la aplicada y el área de aplicación le llamamos A, entonces el esfuerzo viene dado por esfuerzo de compresión, va a ser igual a la fuerza compresiva aplicada en el área correspondiente. Por ejemplo, ¿cómo determinamos la fuerza de compresión? Bueno, pues a través de una máquina, ¿sí? De una máquina que proporcione la carga y nosotros midemos esa carga a través de un manómetro, ¿no? Y la carga pueden ser en libras, puede ser en kilogramos, puede ser en toneladas. La carga nunca me va a dar el esfuerzo, me va a dar la fuerza compresiva, ¿no? Y entonces lo vamos a aplicar en un área. Si el área es irregular, pues tendremos que sacar el área correspondiente a esa área irregular. Si es de una especie de bloque, bueno, pues lado, largo por ancho por espesor, sí, tendremos que sacar el área de un rectángulo, que sería lado por lado, entonces sería lado al cuadrado, ¿no? Y si tenemos que la mayoría son núcleos de roca, entonces el área de un núcleo, sí, tiene forma cilíndrica, entonces el área de un cilindro es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Mido con una regla, con un vernier, el diámetro de la probeta y la multiplico por pi y la elevo al cuadrado el diámetro, la multiplico por pi y la divido entre 4 o la multiplico por 0.25 y esa me va a dar la respuesta a compresión. Y es el máximo esfuerzo, es decir, es cuando ya la roca tronó. Por otro lado, la resistencia a la tensión, sigma T, es el máximo esfuerzo que soporta el material ante la rotura por tensión y se obtiene aplicando fuerzas tensionales o distensivas a una probeta cilíndrica en laboratorio. Si la fuerza de tensión es
aplicada a un área de sección A de la probeta, dicha resistencia, entonces valdrá sigma T igual a Ft entre A, ¿no? Es la misma fórmula que la resistencia a compresión, nada más que en una es una fuerza a compresión y en otra la fuerza es a tensión. En la tabla 4.6 vemos valores de resistencia para varios tipos de roca. Las rocas se rompen a favor de superficies de fractura que se generan al superarse su resistencia. Así los ensayos de compresión miden también la resistencia al corte de las mismas. Ok, esta tabla 3.5 con respecto al tamaño de los granos dice si es un bloque el término, entonces los límites van a estar de 300 o más milímetros. El ejemplo sería una pelota de básquetbol o más grande. Del canto rodado serían de 75 a 300 milímetros, sería una naranja, de una naranja a una sandía. Una grava gruesa de 20 a 75 milímetros sería de una uva a una naranja. Una grava fina de 4.7 a 20 milímetros sería como un chícharo a una uva. Una arena gruesa de 2 a 4.7 sería como la sal de la cocina. Arena media, 0.42 a 2 milímetros, como un terrón de azúcar. Arena fina, sí, de 0.074 a 0.42 milímetros, azúcar en polvo. Finos son menores que 0.074, sí, o aquellos que pasan la malla 200. Las partículas menores que la arena fina no se pueden distinguir con nuestros ojitos a una distancia de 20 centímetros, de acuerdo a su manual de exploración y muestreo en suelos para proyectos de cimentaciones de Pemex en 1975. Para la resistencia, decíamos, le vamos a llamar muy dura si estimamos en campo esta dureza, cuando requiera más de un golpe de martillo para romper la muestra o el ejemplar. Y estamos asimilando una resistencia a compresión de 100 megapascales. Una roca dura, la muestra se rompa con un simple golpe de martillo, entonces tenemos entre 50 y 100 megapascales. Para una roca suave se logran hacer hoyos de 5 milímetros con el pico del martillo, entonces la resistencia de 12.5 a 50. Roca moderadamente suave, muy dura de romperse, con la mano, un espaciamiento triaxial de 5 a 12.5 megapascales. Roca muy suave, el material se desmorona bajo golpes de martillo y la resistencia es de 1.25 a 5. Roca muy débil o suelo duro, sí, va a ser quebradizo o tenaz, se rompe con la mano con dificultad y la resistencia es de 0.6 a 1.25. Muy duro, puede ser mellado con las uñas de 0.3 a 0.6. Duro, no puede ser moldeado en los dedos y tendrá una resistencia de 0.15 a 0.30. Firme, puede ser moldeado solo por fuerte presión con los dedos, 0.08 a 0.15 de resistencia en megapascales. Muy suave, fácilmente moldeado con los dedos. Ya lo dije. Muy suave, el suelo se escurre entre los dedos cuando se remueve en las manos y entonces la resistencia era 0.04, más o menos de 0.6 para abajo, ¿sí? O menos de 1 megapascal. Bueno, pues tenemos que se considera suelo, ¿ok? Algunos esquemas de la falla, ¿sí? Por cortante o por tensión, ¿ok? Aquí está simpático. Cuando aplicamos una carga, aquí estamos aplicando una fuerza compresiva a esta superficie, a esta área del núcleo. Entonces tenemos que, cuando tenemos que el ángulo de
rompimiento vale 0 o 90 grados, tendré fracturas de extensión o de tensión. Pero cuando el ángulo de ruptura es mayor de 0 y menor de 90, entonces tendré formación de fracturas de cortante o de cizalla, es decir, forma un ángulo de falla teta. Ok, entonces aquí puede ser de 0 grados o de 0 grados, perdón, mayor de 0 grados o menor de 90, y entonces va a fallar, ¿sí? Por cortante. Ok, entonces la roca muestra estas rupturas. O bien, ¿sí? Cuando el ángulo teta valga 0 o 90, entonces se van a formar fracturas de tensión, ¿no? Estas fracturas que ven, ¿tendría teta valor de 0 o de 90? ¿En la segunda o no? De 0, ¿no? De 0. De 0. Fíjense que las fracturas son que longitudinales o paralelas, si así entienden mejor, a la carga, ¿no? Entonces, va a tener un valor de 0. Pero cuando las fracturas, sí, son en lugar de así, se rompe así, ¿sí? Entonces tendré que el ángulo teta vale 90. Ok, entonces en 0 se forman estas fracturas de tensión y serían longitudinales a la carga, y cuando son transversales, aquí cuando son transversales, pues entonces quiere decir que el ángulo teta, el ángulo de falla es de 90, ¿sí o no? Sí. Ok, y diferente de 90, diferente de 0, pues van a formarse estas fracturas de cizalla, donde, bueno, tendremos que determinar este ángulo de falla o medirlo, ¿no? Si lo medimos, entonces ya tenemos. Ok, entonces aquí estoy aplicando una ¿qué? ¿Una fuerza de qué? ¿De compresión? Compresión, ¿no? Como si comprimiéramos ok. Si aquí la fuerza de compresión, sí, me da que aquí yo estoy teniendo sí, no va a querer escribir esta. Bueno, aquí sería el esfuerzo principal, entonces el esfuerzo principal mayor sería en esa dirección, el esfuerzo principal, el esfuerzo principal menor sería en esta dirección. Ok, las hilachas. Sería en esta dirección. Y el esfuerzo principal menor sería en esa dirección. Entonces, sigma 1 sería vertical, sigma 2 sería horizontal y sigma 3 sería el oblicuo, ¿no? ¿Ok? Y esta prueba se llama uniaxial porque la aplicamos en un eje, pero también tiene siglas UCS, U de no confinada, un confinate, C compression y S strange. Entonces, resistencia a compresión no confinada. No está confinada la probeta, ¿no? Aquí lo que hacemos es poner una carga. Aquí por lo general mediríamos con un manómetro la fuerza que estamos aplicando al dividirlo entre el área de la probeta, y por lo general tendremos que hacer algo, ¿no? Ahí, porque mi área la tomo así, ¿no? Sí o sí. Esta sería el área.
¿qué? Esta sería el área de la probeta, ¿no? Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Pero cuando aplicamos una carga, ¿qué va a pasar aquí? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le va a pasar a esto? ¿Se va a qué? ¿Comprimir? Se va a comprimir, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Como que a veces quiere, a veces no quiere. Ok, se va a qué? A comprimir. Lo vamos a comprimir. Y entonces aquí tendríamos un qué? Un delta L, ¿no? Es decir, hay una qué? Un cambio de área. Ok, si aquí se comprime así, entonces sería delta L, ok. Longitud inicial va a ser mayor que la longitud final, ¿no? Y también, pues esto genera ¿qué? Una curva así, ¿no? Esto forma como un barrilito. ¿Sí? Sí. Es decir, hay una deformación también en ese sentido, ¿no? Se deformó de aquí para acá, ¿sí o no? Entonces hay una deformación diametral o transversal, así como aquí se deformó de aquí para acá. Sí, aquí se deformó de aquí para acá. Entonces, a la relación de deformación longitudinal con la transversal, podemos establecer el coeficiente o módulo de Poisson. ¿Sí? Delta deformación diametral entre deformación axial me da la relación de Poisson. Sí, pero también la resistencia a compresión entre la deformación axial, entre esta deformación que sería la longitudinal, pues me da ¿qué? El esfuerzo ¿qué? Llamado módulo de Young, ¿no? Ok, entonces a través de esta prueba pues yo obtengo módulos de deformabilidad estáticos, el módulo Young y la relación de Poisson. ¿Midiendo qué? Pues las deformaciones, ¿no? Entonces si pongo un micrómetro, una galga, un extensómetro, algún elemento para medir la deformación vertical y horizontal, pues ya yo puedo sacar esquemas de esfuerzo de deformación y ver cómo se va deformando. Ok, pero vemos que aquí este rollo era así en un inicio, ahora, ¿cómo la ven? Ya sé qué. Ya se agrandó, ¿no? Ujú. Sí. Perdón por las imágenes, pero bueno. Entonces, bueno, este no es igual que este. Entonces aquí tengo que hacer una situación para que el área que tenía yo acá y que ya se deformó y ya se quebró así o así, bueno, pues tengo que hacer una corrección a esta área, ¿no? Para que me dé esta, ¿ok? ¿Sí? Sí. Entonces, con la prueba de resistencia a compresión, ¿qué saco? Resistencia a la compresión, módulos de deformabilidad estáticos, módulo Young y relación de Poisson. ¿Sí? ¿Puedo sacar cohesión y puedo sacar ángulo de fricción? Sí. Pues también, ¿no? Pero los valores son más cercanos a la verdad de la cohesión y del ángulo de fricción cuando hago pruebas de resistencia a compresión simple, ¿no? Aquí, en un estado, ¿qué sería estado? ¿Uniaxial, biaxial o triaxial? Sí, ¿no?
¿Perdón? El primero. El primero, ¿verdad? Porque aquí igualamos sigma 2 a sigma 3 y le damos 0, ¿no? Es decir, no tiene valor. Entonces sería uniaxial. De ahí también la prueba, pues que a veces le llamemos resistencia a compresión uniaxial. ¿Ok? Y acá, no. Acá, ¿cómo le llamamos? Triaxial. Pero en realidad es triaxial o es biaxial. No, solamente es la vertical y la horizontal. Nada más. Pero bueno, eso hay que entenderlo, ¿no? Se llama triaxial, pues se supone que está confinada y podemos darle los valores de sigma 1, sigma 2, sigma 3, pero en realidad, sí, esta celda triaxial, pues nada más, sí, el fluido que yo le aplique aquí, que puede ser agua, puede ser un aceite, bueno, me da el esfuerzo intermedio, ¿no? El otro me da el principal sigma 1, sigma 2, pero sigma 2 lo hacemos a sigma 3, ¿sí? Y la hacemos constante, ¿no? En tal momento, la que va a apelar es esta, siempre a qué, al alza, al alza, al alza, hasta que se fracture esta cosa. Y puede fracturarse por igual, por tensión, cuando teta valga 0,90, o por cortante, cuando sea mayor de 0 y menor de 90. Pero debemos de estar conscientes que pues, en realidad es una prueba biaxial, no triaxial, ¿no? Que yo iguale esto a esto, pues no quiere decir que aquí sí estoy incrementando X, pero Y nada. ¿Ok? Sí. Ok, ingeniero. Y de esta que saco, la resistencia a compresión triaxial, cuando se rompe la probeta. ¿Qué más saco? Molos de deformabilidad. Pues sí las puedo sacar, ¿no? Midiendo la deformación vertical y horizontal. Pero, pues si ya hice pruebas uniaxiales, pues de ahí la obtuve ya. También me dicen que cuando lo llevo a la misma probeta a varios pruebas de compresión triaxial, sí, pues voy a poder determinar el ángulo de la cohesión, el valor de la cohesión y el valor del ángulo de fricción interna, ¿ok? La prueba consiste también en un marco de carga. Esto está confinado. Aquí metemos en una celda que se llama celda triaxial, ¿sí? El núcleo de roca, pero el núcleo de roca se mete dentro de una membrana impermeable, ¿sí? Algunos le llaman un condón, va en un condón aquí el núcleo de roca. Hacemos con una bomba y no yucateca, ¿sí? Vamos a hacer aquí el valor constante, 20, 25 megapascales, 15, etcétera, ¿no? Y esta la vamos a ir incrementando. Vamos a ir incrementando el esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor. Vamos 1 a 1, ¿no? 1 a 1, pero cuando ya llegamos, por ejemplo, a 20, aquí ya la dejo constante. Y aquí la sigo incrementando hasta que falle. Entonces, bajo estas condiciones, pues también podemos hacer gráficos. Si tenemos extensómetros aquí que miden deformación vertical y horizontal o galgas, pues podemos sacar esos parámetros que mencionamos y podemos hacer estudios sobre comportamiento deformacional de la masa rocosa que estemos estudiando, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, de esto pues, sacamos diversos gráficos, ¿sí? El esfuerzo, es decir, la fuerza o carga que estamos aplicando en el área del cilindro, ¿sí? Entonces va a darme un esfuerzo. Y bajo el esfuerzo, pues voy a tener una deformación. Entonces, aquí se dice que tiene un comportamiento deformacional cuando analizo ¿sí? De este gráfico, ¿sí?
aquí se fue, rompió y después, sí, disminuyó y de la fuerza donde rompió o en el valor en que rompió, sí, que fue aquí, empezó a deformarse todavía más, pero ahí donde rompe se le llama esfuerzo pico también, clavó el pico. Y bueno, aquí tendríamos el esfuerzo residual. Después de que rompe, el material se sigue deformando, ¿sí? Y está, digamos, cercano al esfuerzo pico, el esfuerzo residual, ¿sí? Cuando llevo la muestra, la llevo, se rompe y bueno, este es el pico, pero no es residual, ¿no? Digamos que es el pico es igual al residual. Entonces aquí tengo un comportamiento, ¿sí? Deformacional, ¿sí? Aquí sería dúctil, ¿sí? Aquí sería dúctil también. Aquí también, miren, es un gráfico que no sube linealmente, sino que va teniendo de acuerdo al esfuerzo la deformación. No, ¿verdad? Aplicábamos, aclipábamos y no había deformación y de repente se rompió y toma, se deformó de forma lineal. Igual ¿no? Aquí sí efectuamos un esfuerzo, aquí tendríamos una deformación. Un esfuerzo, una deformación. Aquí se rompió y se comportó igual que ¿no? Entonces tenemos comportamientos dúctiles. Cuando ¿sí? Se rompe y tiende a cero, entonces tenemos un comportamiento frágil del material. ¿Ok? Y para esto nos ayudamos ¿de qué? Pues de los gráficos, esfuerzos de formación, pero tengo que poder leer la deformación, ¿no? Y aquí tenemos 3 principales curvas de esfuerzo de formación, de la shale, del marble y del granite. Es decir, del granito, roca ígnea intrusiva, marble, roca sedimentaria producida por metamorfismo termal o de contacto, que transforma una caliza en un mármol. Y la lutita, roca sedimentaria constituida por partículas que pasan la malla 200, ¿no? Entonces, ¿cómo es su comportamiento? ¿Sí? Pues tenemos que, si este es el esfuerzo y esta es la deformación, y viendo resistencia, entonces el granito pues resiste más, ¿sí? Esfuerzo y va a tener mayor deformación que el mármol, ¿no? El mármol casi luego pelas. Entonces tiene esta deformación, pero sí, su esfuerzo pico es menos, ¿no? Es decir, el esfuerzo pico del mármol, digamos, ahí caería, ¿sí? Y el esfuerzo pico del granito, ahí tendría. Por lo tanto, ¿quién resiste más, el mármol o el granito? Pues el granito, ¿no? Y la lutita, pues tiene un valor bien pobre, ¿no? De resistencia, o sea, casi 2, 3 esfuerzos y se rompe luego, ¿no? Tiene un comportamiento muy frágil, tiene un comportamiento muy dúctil, estos 2 materiales, ¿ok? Ok. Ay, caray, espérate. Y déjenme. Entonces, tengo un esfuerzo axial. Entonces, presión de confinamiento pues sería una triaxial, ¿no? ¿Sí o no? Sigma 2 igual a sigma 3 diferente de 0. Sigma 1. Se genera, sí, un plano de ruptura
donde el ángulo de la falla vale teta, vale 90, ¿no, verdad? Vale 0, ¿no? Entonces esta falló por cortante. ¿Ok? ¿Vale? Sí. Ok, entonces aquí me están diciendo lo siguiente, miren. Sí, me está diciendo que aquí yo tengo una fuerza, ¿qué? Un esfuerzo principal mayor, sigma 1. Pero aquí también tengo, sobre este plano de ruptura, que le hace al revés, hombre. Sobre este plano de ruptura, yo tengo, ¿qué? El esfuerzo principal intermedio, que va a ser igual al esfuerzo principal menor. Valen iguales. ¿Sí? ¿Sí o sí? De acuerdo a cómo se esquematiza la prueba. Pero también tenemos que, sí, espérate, también tenemos que la perpendicular a ese plano, la fuerza perpendicular a este plano de ruptura, ¿sí? Se llama esfuerzo normal. Normal a este plano de fractura. Y también tenemos que se genera un esfuerzo, ¿qué? Tangencial o de cizalla, ¿no? Es decir, un esfuerzo paralelo a este plano. ¿Sí o sí? Sí. Entonces, bueno, este será el esfuerzo normal, el esfuerzo tangencial. Yo puedo esquematizar, sí, el comportamiento del material, obteniendo los esfuerzos normales y tangenciales o obteniendo los esfuerzos principales. Y me permite hacer un análisis del rompimiento de estos materiales, ¿no? De cómo rompen. Ok. Algunos valores de diferentes litologías, ¿no? De rocas intrusivas tenemos que el granito, su resistencia compresiva en kilogramos por centímetro cuadrado es de 1000 a 2800. A la tensión es de 40 a 250. De la diorita es de 1800 a 3000. Vean que en la diorita, si yo lo divido esto entre 10, pues me da 300, ¿no? Y su tensión 150 a 300. Del gabro 1500 a 3000, igual de 50 a 300. Dolerita de 2000 a 3500, 150 a 350. Estos tres valores, sí, son el 10% de la misma roca, pero ahora a tensión. Como la roca a tensión baja mucho su resistencia, por lo general el ingeniero, cuando tiene que poner por algún motivo la roca sujeta a tensión, entonces prefiere quitar la roca y poner concreto o acero o las dos. ¿Sí? De la riolita 800, 1600, miren, de 50 a 90 a la tensión, de 800 a 1600, de 30 a 80, ¿no? Aquí bajó mucho más que el 10%, ¿no? Andesita de 400 a 300, 3200, de 50 a 110, basalto de 800 o 4200, de 60 a 300, toba volcánica de 50 a 600, esta sí, de 5 a 45, de la arenisca de 200 a 1700, siendo ya estas rocas sedimentarias, baja a 40 a 250, de la caliza de 300 a 2500, baja de 50 a 250, de la dolomía es de 800 a 2500 y baja de 150 a 250, de la lutita de 100 a 1000, baja de 20 a 100, del carbón de 50 a 500, pues de 20 a 50, de rocas metamórficas, sí, de rocas metamórficas, la cuarcita 1500 a 3000, su resistencia a compresión, y de 100 a 300 a tensión. El gneiss de 500 a 2500 y su tensión a 40 a 200. El mármol de 1000 a 2500, de 70 a 200, la pizarra de 1000 a 2000, de 70 a 200, y
Y eso sería todo de esta tabla de Secchi en 1973. Este Secchi hizo un libro que antes estaba en la biblioteca, ya no lo vi, quién sabe quién se lo llevó o si ya lo tiraron. Hizo un libro sobre el arte del tuneleo, estaba en inglés, pero ahí lo tenían y se me hacía muy buen libro, pero en fin. ¿Ok? Ok. De 3 diferentes pruebas que haga a un mismo tipo de roca, saco los valores de el esfuerzo principal mayor y el menor de la prueba 1. De la prueba 2, el esfuerzo principal menor, el esfuerzo principal mayor de la prueba 2. De la prueba 3, el esfuerzo principal menor, el esfuerzo principal mayor. Fíjense que si a cada una de estas pruebas aquí de la misma prueba, si bajamos esta, si este es su centro de esta prueba y yo bajo de la perpendicular, si este es el centro y este es el radio, ¿sí? Entonces la perpendicular de ese radio, donde esté, ¿sí? No, pero aquí yo tendría el esfuerzo normal de esta y tendría el esfuerzo tangencial, ¿sí? Ok, aquí tendría el esfuerzo tangencial y aquí el esfuerzo normal. ¿Sale? Ok, para la siguiente igual. Y, por ejemplo, para esta, ¿sí? Para la última, aquí yo tendría que el esfuerzo normal, ¿sí? Y así aquí tendría el esfuerzo tangencial. ¿Sale? Y cuando saco una recta, ¿sí? Que me una a esos 3 puntos de los círculos de las pruebas triaxiales, entonces, bueno, tengo una recta de la forma y igual a mx más b, ¿sí o no? Voy a permitir a ver si me deja escribir. Y igual a mx más b. Bueno, no sé si se acuerdan de este rollo, ¿no? X, este sería el eje Y, el X, M sería la pendiente y B sería una constante, ¿no? Entonces, esta es una recta de este tipo. ¿Sí? ¿A qué sería igual Y en este caso? ¿A qué sería igual Y? ¿No? ¿Sí o no? ¿A qué sería igual Y en esta representación? La pendiente, ¿no? No. ¿No? No, es La ordenada, ¿no? ¿Y cuál es la ordenada? X. Los esfuerzos. Sí, el X sería el esfuerzo, ¿no? Pero Y. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿No? ¿No le dan? Bueno. Pues es hasta la pendiente sería la cohesión, ¿no? Pero Aquí entonces Y es este valor, ¿no? Ajá. El esfuerzo tangencial. El esfuerzo tangencial, entonces Y sería igual a esta letra. M sería ¿qué?
La pendiente. Esa es la pendiente. La B, la sigma O. Y X, ¿cuál sería? Aquí, ¿no? Sería el esfuerzo. Sería el esfuerzo normal. Y B, Sería la cohesión, ¿no? perdón, M sería este ángulo de fricción, ¿no? Entonces aquí sería el esfuerzo tangencial es igual a la cohesión C, que sería tau, ¿sí? Esfuerzo tangencial igual a la cohesión más, ¿sí? El esfuerzo normal, ¿sí? Por la tangente de X, ¿no? Que sería la tangente de ¿qué? De phi. ¿Sí o no? Entonces esta recta es lo que me tiene ahí. ¿Ok? Ok. Sí. Sin que. Entonces, ¿cómo se llama esta letra griega? ¿El nombre? Tau. Tau. Va a ser igual a la ecuación, que sería B, ¿verdad? Más la pendiente, que sería la tangente del ángulo de fricción, ¿no? Que sería esto. Por el esfuerzo normal, ¿no? ¿Ok? Sí, profesor. Ok. 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 Me voy un poquito para acá. ¿Están viendo mi Jamboard o no? Creo que no, ¿eh? Tengo que dejar de compartir y luego volver. No es un rollo este. ¿Está? Pero ya me pasé, ¿no? De rosca. Sí, ahora sí. Ahora sí anda con todo. No, está bien. Ya reponiendo los 10 minutos. Ya para otra cosa nos deja salir tempranos 20 minutos. Nos vemos pues el próximo miércoles, ¿sale? Claro que sí, Vale, pues, ingeniero. profe. Dale, ingeniero. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Cuídense. Cuídense todos, nos vemos. Bye. Bye, chicos. Bye. Acaba de acabar.